Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y vamos a dar inicio a una sesión más de este foro de libre expresión, palabra en acción, un foro fuera de serie. Hoy está coordinando con nosotros la compañera Marla y bien, ella se va a hacer cargo de las lecturas y también de la coordinación de las participaciones. Bienvenidos sean todos los presentes y los ausentes que han de llegar también serán bienvenidos de cualquier manera. Bueno, entonces hoy tenemos el tema autoestima, ¿verdad? Así es que, pues, vamos a comenzar y por aquí Marla está presente para compartirnos la lectura. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, compañeritas. Antes de iniciar con el tema, recuerde que siempre leemos la reflexión y hoy toca la reflexión de Neuróticos Anónimos que está basada en el libro de las leyes. Y mire lo que dice. ¿Qué me impide acercarme y amar a las personas? Entre más cerca estamos de las personas, más cerca estamos de Dios. Admito ser un enfermo mental y emocional que practico el egoísmo como un estilo de vida. Y veo que con mis actitudes alejo cada día más y más a las personas. En consecuencia, me hundo en la soledad y en los pensamientos obsesivos. Llegar a Neuróticos Anónimos fue entrar a una nueva enseñanza. Yo que pensaba que ya sabía todo de la vida, me sugirieron, antes que nada, asistir a las sesiones, leer la literatura, unirme a los que practican el programa y comenzar a servir ofreciendo una taza de té a mis compañeros. Eso me ayudaba a acercarme a las personas, aceptando que son diferentes a mí. Esto me permite conocer el amor maduro, desinteresado, donde dar es un privilegio y no una moneda de cambio. Ahí termina la reflexión del día de hoy. Bueno, estar cerca de las personas es estar cerca de Dios. Me parece muy ambiguo, muy ambiguo, porque en la realidad es diferente. Estar cerca de las personas, la pregunta sería de cuáles personas, porque conocemos personas que son muy necias, tercas y emocionalmente profundamente enfermos, que cuando convives con ellos, tienes que regalarle lo que ellos quieren, como ellos quieren, porque si no se resienten y te odian. O bueno, hacen un berrinche. En la vida, a veces hemos tenido experiencias difíciles con las personas, donde nosotros fuimos las víctimas, porque éramos dependientes emocionales de ellas. Y estar cerca de ellas era dejar de ser uno para darle la satisfacción a esas personas. Nos vemos envueltos en muchos peligros. Y por estar cerca de esa gente, llegamos a ir a la cárcel. Y podemos seguir así, de estar cerca de cuáles gentes. Dice una persona, en el grupo yo fui estafado. Otro dice, bueno, en el grupo yo llegué con la esperanza de librarme de mi problema, pero me encontré a una persona que creí que era la parte de mi existencia y al final quedé lastimada. Entonces,
Estar cerca de cuál gente sería la pregunta. Porque siempre está el ideal en las cosas. Así como ponerte una película de que todo es lindo, todo es bonito, ¿no? Pero no te ponen los riesgos. No te ponen el, las antenitas de la prevención. De decir, bueno, estar cerca de las gentes que están buscando a Dios, que son sinceros contigo, que te hablan con honestidad y que no están buscando algo mezquinamente de ti, que no están viendo sus prioridades cuando tú estás, es decir, ay, ya vino este, me va a resolver esto, ya vino aquel, me va a resolver aquello, y aquello, y lo otro, y yo creo que es natural que al principio alguien llegue de esa manera, pero uno tiene que enseñarle, tiene que instruirle el camino para aprender a dar con responsabilidad. Una persona dice, oye, Víctor, dile ahí a ellos que no sean así. ¿Por qué a las mujeres que llegan por primera vez las enamoran y las utilizan? ¿Cuántos años tienes tú? 45 años. Tú no eres una niña, ¿cierto? Pero sí estás enferma. ¿Qué es lo que vienes a buscar un grupo? La recuperación. ¿Y qué crees que vas a encontrar en un grupo? Enfermos. ¿Y a quién buscas? Al enfermo que te, que te lave tu oído, porque es lo que tú quieres escuchar porque estás enferma. Y el otro que sabe manipular, te manipula y caes en un problema. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El grupo? No, cada persona es responsable de sus actos. ¿Qué buscas en un grupo? Nuestro objetivo primordial es transmitir el mensaje como persona y como grupo, pero no significa que todos los que están en un grupo tienen el mismo objetivo. Las personas traen diferentes objetivos. Yo he tenido tantas desilusiones en los grupos y ver cómo se manejan las cosas que se olvidan de principios espirituales y están ahí como en una congregación escuchando pasivamente, pero no metiéndose en la recuperación. Y no acuso a nadie de no meterse en la recuperación, entiendo que es un proceso, pero si no advertimos a los nuevos del problema existente, es como una mujer dice, ay, fui a la iglesia y fui allá donde hubo una festividad de jóvenes con el padre X, etcétera, ¿sí? Y luego, ¿y por qué tanto? Si fuiste ahí a limpiar y eso, pues ¿cuál es el problema? No, es que no hay ningún problema. Por lo menos mío no, porque yo fui a limpiar. Pero lo que único que recogí fue un montón de condones. Bueno, tuvieron una fiesta privada, ¿no? Ahí entre ellos. Es muy humano, es inmoral, pero es muy humano el asunto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estar cerca de la gente es estar cerca de Dios? Es decir, tengo que entender que estar cerca de la gente que me apoya para que yo me recupere
y que yo quiero recuperarme y entiendo lo que es la recuperación y que entiendo que cuando una persona ya va con segundos, segundas intenciones, pues yo no debo estar cerca de esa persona, ¿verdad? O que si la caperucita descubre que aquel es lobo, ¿va a ir a acercarse al lobo? Pues no. Por eso aquí pues, las reflexiones me parecen bonitas, como el canto de las sirenas, pero la realidad es diferente. Y tenemos que advertir a la gente sobre la diferencia, sobre lo que Dios es y la gente que está con Dios y los que no están con Dios. Son diferentes. El mundo está lleno de trampas y por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren las artimañas del diablo. Así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y así como hay gente recuperada seriamente y que está recuperándose, hay gente que está jugando para buscar su propia satisfacción. Y a veces son grupos completos. Por eso hay que tener cuidado. Gracias. Gracias a usted, Víctor. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el tema que es el tema de la autoestima. Y hoy toca la lectura de características de las personas con alta autoestima. Mire, son como 18 puntos que le voy a leer. Dice así, las características de las personas con alta autoestima. Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. Se sienten bien consigo mismos. Expresan su opinión. No temen hablar con otras personas. Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir apoyo. Les gustan los retos y no les temen. Tienen consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con otras personas. Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas, luchan por alcanzar lo que quieren, disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de las de los demás. Se aventuran en nuevas actividades, son organizados y ordenados en sus actividades, preguntan cuando algo no lo saben, defienden su posición ante los demás, reconocen cuando se equivocan, no les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen. Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. Por último, son responsables de sus acciones. Estas son las características de las personas con alta autoestima. Y Víctor, luego viene las características de las personas con baja autoestima. Usted me dice si los leo de una vez o después. No, hasta ahí. Perfecto. Vimos estos puntos de forma general en el matutino pasado, pero ahora vamos a tocar 2 puntos por 2 puntos para verlos más de cerca. Veamos, ¿puedes leerme los 2 primeros puntos? Claro. Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. Y el dos, se sienten bien consigo mismos. Correcto. ¿Qué puedo hacer bien y en qué puedo mejorar? ¿En qué
¿Estoy en lo correcto? ¿Y en qué me he equivocado o me estoy equivocando? Esto implica tener un análisis autocrítico, es decir, aprender lo que me instruye el paso 10 de ser autocrítico. Las personas con una estima alta regularmente son autocríticos, rigurosamente honrados consigo mismos y señalando sus propias faltas y no engañándose por una falacia, no proponiendo una imagen de fantasía, sino dejando ver lo que se es. En la vida, por los actos cotidianos de nuestra existencia, nos llegamos a conocer y las personas nos estiman o nos desestiman por diferentes valores, pero las personas que son maduras de criterio tienen una mejor estimación de lo que realmente somos, porque hemos tenido una relación de tiempo en la cual nosotros hemos demostrado que tenemos un valor. Y esto implica naturalmente que dentro de los valores que tenemos, fundamentalmente son valores morales. Dice un cántico mexicano, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y ese dicho mexicano implica que no le importa lastimarse o lastimar. Lo que quiere es satisfacerse. Y cuando nosotros entendemos que nosotros no queremos lastimar, pero tampoco queremos ser lastimados, y aprendemos a poner medidas de precaución cuando ya hemos sido lastimados. La experiencia nos invita a poner medidas de restricción, porque no queremos ser lastimados de la misma manera, lo cual significa que estamos aprendiendo a ser maduros, no caer siempre en la misma trampa y de nuevo, con toda tu candidez, con toda tu confianza, con toda tu amabilidad, te encuentres destruido, destruida, porque no supiste valorarte a ti mismo y la experiencia. La exagerada confianza siempre nos lleva a la destrucción de nosotros mismos. Por eso siempre nuestra confianza tiene que tener límites en muchos aspectos y de muchas maneras. Aprender a ver al peligro antes de llegar a él es como ver el señalamiento de que existe un barranco enfrente y que no debemos de proseguir. Peligro. Pero si ignoramos esa, esa cuestión de peligro que está ahí, porque allí hay un barranco, y queremos arriesgarnos de manera personal, es
retar a la muerte, retar a estar enfermos, a estar lastimados. Cuando hablamos de alta estima personal, estamos hablando de madurez, no de infantilismo, porque las personas creen que de acuerdo a su manera de pensar, debemos de nosotros actuar como ellos quieren. Y lo cierto es que no. Y depende del campo donde estemos. Porque si estoy en una cancha de fútbol, pues tengo que comportarme conforme a las reglas del juego. Si estoy en un lugar, en una fiesta, también tengo que comportarme conforme a las reglas de la ética de la festividad. No puedo hacer lo que me dé la gana. Tengo que sujetarme a las reglas. Cuando nosotros vamos aprendiendo estas cosas, también vamos entendiendo que en casa tenemos reglas. ¿Quiere sujetarse a las reglas de la casa? Está bien. ¿No quiere sujetarse? Si no tienes nada que ver aquí, camine a donde a usted le den la orientación que tú quieras. Pero aquí no. Aquí no lo vas a hacer. Entonces, cuando estamos hablando de estima personal alta, estamos hablando del amor propio, del amor que nos tenemos a nosotros mismos, de una responsabilidad personal. Cuidamos que las personas no se hagan daño, pero también cuidamos que no nos hagan daño. Por eso es importante entender estos términos. Es que no le voy a decir porque se va a enojar. Es que no le voy a decir porque no. Es que si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Enójese quien se enoje y póngase como se ponga. Si tengo que hacerlo y considero, y lo he reconsiderado y estudiado y visto, lo voy a hacer. Claro que lo haré con la mejor forma, la mejor cautela, la mejor forma cautelosa de actuar y comprendiendo a las personas, pero no aceptando jamás, jamás que se me obligue a hacer lo que yo no quiero hacer. Continuemos con los otros dos puntos. Expresan su opinión, no temen hablar con otras personas. Claro, expresamos nuestra opinión con claridad y expresamos nuestra realidad con claridad, pues no estamos en una mentalidad de fantasía. No, estamos en una acción de realidad. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. No importa dónde sea, ni cómo sea, pero tenemos que poner un alto de acuerdo a la precaución que la vida nos ha mostrado. Porque alguien
que te ha traicionado, que te ha robado, que te ha mentido, que te ha estafado y ha llevado al extremo tu vida para hacerte daño, ¿cómo puedes soportarle? ¿O cómo puedes tolerarle? Necesitas ponerle límites para protegerte a ti mismo y protegerle a él también cuando no se puede controlar con sus emociones o sentimentalismos, porque no es una persona madura. Es una persona enferma emocionalmente que procura su propio objetivo. Y si alguna vez nos hizo daño, no se lo vamos a permitir más. Y eso se llama prevención. Por eso, cuando hablamos de este asunto, que es bastante complejo algunas veces para las otras personas que no han vivido la experiencia, es bastante complejo y estarlo explicando es bastante difícil. Solamente el que vive la experiencia sabe del problema que se trata, de la situación que se habla. Por eso, cuando uno tiene la experiencia, no le importa lo que los demás piensen o hagan. Ellos mismos no se dan cuenta de qué cosa y por qué hay que protegerse. Ellos no lo comprenden, pero nosotros sí lo entendemos, porque lo hemos vivido en carne propia. Y la experiencia habla mucho más que 100 excusas o posibles razones emotivas o sentimentales. Esto hace que pongamos un límite a ciertas personas que no son convenientes para nuestra vida. Hay personas que puede ser que actúen con una situación gravemente, ¿verdad? Que hayan actuado con actos graves al grado de asesinato incidental, pero también hay otras personas que no actúan a tal grado, pero que también producen daños y que necesitamos aprender a poner límites. Aprender a tener autoestima personal es aprender a desarrollar valores morales, valores morales que nos ayuden a establecer parámetros claros de lo que queremos y no queremos. Podemos ser tan inocentes o tan sabios en la experiencia que se nos traten de intransigentes o personas que no comprenden. Pero la cuestión es que es inverso. Pero ellos no pueden conocer tus valores personales internos, tus razones personales, en la forma en que algunas veces necesitamos tratar no a todas las personas, sino a ciertas personas. La autoestima es eso, un valor congruente de la realidad, no basada en fantasías, no basada en emocionalismos ni en sentimentalismos, sino en una
realidad preventiva. Ser maduro es ser fuerte y equilibrado en nuestros juicios. ¿Cuál era el punto 4? Dice, no temen hablar con otras personas. Claro, no hay temor para hablar con ninguna persona. Podemos hablar con todas las personas, inclusive con aquellos que nos han hecho daños, pero en otro terreno, en otro lugar, donde sus personas no, no puedan dañarnos, ni nosotros podamos dañarlos. Por eso hay terrenos neutrales. Yo recuerdo en un estudio de análisis, decía, ¿a dónde pudieras llevar tú a una persona que vas a hacer un negocio? ¿Irías a su oficina? ¿O lo llevarías a tu campo, a tu casa? ¿O a dónde lo llevarías? Pues sería mejor llevarlo a un terreno neutral, donde ni yo tenga poder, ni la persona tenga poder de influencia, sino pudiera ser un lugar tranquilo, un restaurante, y depende del tipo de negocio que se trate. Buscar un punto neutro, donde nosotros podamos hablar libremente y donde nosotros no entendamos, o vaya, no es que no entendamos, no veamos que su presencia compromete nuestra seguridad y que nuestra presencia comprometa su seguridad. Eso hace que nuestras acciones sean más maduras y congruentes. Por eso para nosotros es importante valorar con quién estamos, con quién vivimos, cuáles son las autonomías de estas personas y hasta dónde podemos establecer un límite. Eso es lo mejor. Continuamos con los otros puntos. Dice así, participan, no, falta una, saben identificar y expresar sus emociones a otras personas y participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. Bueno, aprender a compartir nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestra frustración, nuestro enojo, nuestro fastidio, aprender a desarrollar la expresión de estas emociones es importante en nuestras vidas. Ya sea que sea una emoción por una situación pasajera que hoy es y al rato ya no es. Porque para muchos una molestia se convierte en un resentimiento de un día, una hora, un mes, un año o muchos años. Y otras personas digieren fácilmente las emociones y otras personas hacen como que olvidan, pero siempre tienen resentimientos guardados que en un momento
de fastidio, de enojo o de embriaguez, sacan todo como un vómito, echándolo sobre la demás persona, sobre las demás personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen el valor de hablar con honestidad cuando están tranquilos. Esconden su molestia, no preguntan, se ocultan y cuando se sienten empoderados, sea por el alcohol o por las amistades, entonces irrumpen en una acción negativa. No saben dialogar, no saben negociar, ni discutir sus acciones, sino que están en su enfermedad, en su estima baja, están metidos en eso. La alta estima habla de la madurez coherente, congruente, habla del diálogo, habla de la mesura, como habla de la responsabilidad y la obligación de tener de que hablar con una verdad que es posible que bajo el criterio que le estemos hablando, la otra persona no se sienta a gusto. Pero como expresó Leonardo da Vinci, es mejor herir al amigo con la verdad y no matarlo con la mentira. ¿Por qué habremos de ser hipócritas? No tenemos por qué hacerlo. Si hablamos las cosas directas y claras, sin más. Sabemos hablar con las personas, sabemos tener un criterio sólido y claro, pero también sabemos hablar con compasión y sabemos hablar con mesura. Y sí nos equivocamos, porque nos embarga una emoción y quizás nuestras palabras sean correctas, pero nuestra emoción hacen que suenen de manera duras, grotescas. Lo sentimos, pero sea en el tono que sea, le diremos las mismas cosas. Sigamos. La siguiente dice, se valen por sí mismas en las situaciones de la vida. Lo implica dar y pedir apoyo. Y la otra es, les gustan los retos y no les temen. Correcto. Aprendemos a dar y a recibir. Eso es indudable porque si nosotros estamos desarrollando un amor que los demás no comprenden, porque luego las personas que no comprenden lo que estamos haciendo, con el que estamos hablando o poniendo un límite, se convierten en la víctima y los demás, sintiéndose justicieros, se sienten, siente que necesitan apoyar a quien ellos perciben como víctima, pero no tienen un juicio claro de las cosas. Por eso uno no apoya a las personas por un sentimiento, sino que revaloramos los hechos. ¿Quién habló? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué términos lo dijo?
Pero las personas emocionales perciben a alguien como víctima y se unen, haciendo un equipo, creyendo que la otra persona está actuando con injusticia. Y la verdad es que dentro de sus juicios no comprenden lo que es justicia, porque están siendo injustos con la otra persona que fue la víctima y que ahora ya no quiere ser víctima, pero que ellos han llegado tarde al reparto, es decir, ellos no vivieron la experiencia y entonces se unen a la que ellos consideran su víctima y nos acusan de crueles. Así cambian los parámetros. Por eso, cuando nosotros comprendemos lo que produce una palabra, lo que producen nuestros dichos y las formas de reaccionar y de hablar de las demás personas que no razonan, que son más emocionales o sentimentales, hace que nuestra organización social sea un campo de valores inversos de forma constante. Y valores inversos, ¿por qué? Porque regularmente las personas que tienen baja estima personal se unen al aparentemente débil para, para ajusticiar al que ellos consideran que es cruel. Pero los valores cambiantes no solamente están ahí, sino que la persona que tiene su propia razón de ser puede ser que no sea juzgada, pero que la otra persona o otras personas estén utilizando ese momento para sacar provecho de la otra persona, que se convierte, sin darse cuenta, en su conmiseración, en su autolástima, en su sistema de pobrecito yo, se convierte en una víctima y los demás se convierten en sus consoladores para sobarles el lomo y para obtener lo que ellos necesitan para sí, aprovechándose de eso. Por eso, cuando uno ve lo que está sucediendo en un punto común, uno ve lo que está sucediendo, les comento algo que me viene a la mente. Dice alguien en la prisión, le comenta a un psicólogo, yo jamás me gustaría estar en la misma celda que Víctor. Y le pregunto al psicólogo, ¿pero por qué? Porque él tiene más recursos que yo para manejar a otros. Bueno, eso es tu percepción. Ahora, manejarlos en qué forma. O sea que tú tienes miedo de que él te maneje a ti o que él te ordene. Es decir, ordene no de ordenar, sino que te ayude a tener orden en tu vida. ¿A qué le temes? Eso lo expresó esa persona
Y podemos entender, pues, que verdaderamente, si bien nosotros no buscamos manejar a nadie, porque no es la idea, por lo menos no de una persona que tiene alta estima, no necesita estar manejando a otros, sino colocando las piezas en su lugar, pero no manejando. Si quiere ponerse bien, póngase bien, y si no quiere ponerse bien, pues va a tener que hacer algo diferente. Por eso uno, cuando logra cierta madurez, casi la mayor parte del tiempo necesitamos estar callados y observando, valorando, pero no sentenciando ni argumentando. Como en mi caso personal, si yo voy a un lugar social, pues yo veo cómo están haciendo las cosas, veo los que se aburren, los que se ríen, los emocionales, los que van un poco maduros, etcétera. Y cada quien con sus ideas y su cultura y sus acciones, sin ánimo de corregir absolutamente a nadie, ni manejar el ambiente, ni manejar a las personas, sino nadar, cada quien para donde quiere nadar, dejándolo ser a todos en su exacto lugar, sin decirle a nadie te equivocaste o eso está mal. Y si hay un círculo de bromas, pues bromeamos, pero bromas sencillas, hasta ahí. Pero cuando ya estamos en un cuadro donde nos vemos afectados, nuestras reacciones son diferentes. Por eso cuando tenemos una alta estima personal, si ese no es mi lugar, me marcho. Si es mi lugar, me quedo. Aprender a tener criterios claros de los campos donde nosotros estamos es importante. Una cosa es que estés en tu casa, otra cosa es que estés en el parque, otra cosa que estés en la iglesia, otra cosa que estés en la plaza o en la playa. Somos diferentes. Y ahí podemos expresar nuestros valores libremente. Pero nunca creo que una oveja va a estar tranquila cuando ve venir al lobo. Se va a poner a resguardo. ¿O no? Continuemos. Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y está dispuesto a colaborar con las demás personas. Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. Qué importante es el darse cuenta de cómo podemos ayudar a las demás personas y hasta qué punto podemos ayudar a los demás, porque siempre estaremos dispuestos a ayudar a las personas, pero siempre estaremos también ayudando con responsabilidad. Si una persona no responde con responsabilidad a la ayuda, entonces nosotros pues no vamos
no vamos a trabajar en ese asunto. Es decir, nosotros no vamos a desarrollar ese sentido de las cosas, ¿verdad? Porque lo que deseamos primordialmente es trabajar con las demás personas, integrarnos a un círculo social, pero nunca dentro de ese círculo social que nos integremos, siempre tendremos una labor de compartir, pero nunca ese círculo va a estar sobre mi autonomía personal. Es decir, puedo compartir, pero no estoy obligado a hacer en ningún momento nada. Todo lo que hago será voluntario, de buena gana, pero no comprometido por un grupo de personas o porque por un sentimentalismo, ¿no? Sino porque simple y sencillamente percibo que la persona tiene una necesidad y yo puedo ayudarle en su necesidad y lo hago con gusto, sin pedirle que se comporte diferente o que haga un grupo conmigo. No, no. La persona sigue siendo libre. Damos con liberación, no damos para esclavizar. Y eso es parte de nuestra madurez. No damos para esclavizar. Podemos vislumbrar desde la madurez emocional muchos aspectos de la vida cotidiana de forma diferente, pero nuestros actos tienen que ser de cómo aprender a salvaguardarme física, mental, emocional, económica, mente, y cómo ayudar a otros para que tengan límites en cuanto a la posibilidad de transgredir mi persona para buscar objetivos mezquinos, es decir, para obtener provechos físicos, económicos o de cualquier otra acción por una forma afectiva de ser. Por eso valoramos más la razón que la emoción o el sentimiento. La persona que tiene inteligencia emocional no se deja llevar por un sentimiento, sino por un razonamiento coherente con un sano juicio en referencia individual y no grupal. Individual. Mi relación con el individuo. Mi relación con el individuo es mi relación con la mujer es mi relación con el joven es mi relación personal, mi relación con los demás es una relación personal e independiente. Y eso se torna diferente. Eso se torna diferente. Y es aquí donde el campo de la prudencia, pues nos invita a buscar momentos para establecer parámetros claros. Gracias. Continuamos. Dice, luchan por alcanzar lo que quieren, disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de los demás. Claro. ¿Quién no ha disfrutado al oso yogi, a Bubú?
¿Quién no ha disfrutado la Pantera Rosa? ¿Quién no ha disfrutado de ir a un lugar donde te sientes en paz o a gusto, una playa o la tina de tu baño? ¿Quién no ha disfrutado eso? ¿Quién no ha disfrutado pasear en patines, en bicicleta o caminar o pasear a tu perro? Esas cosas se disfrutan. Disfrutar de un programa que te hace reír, que te saca de la rutina, de la pesadez del orden. Sí, que te hace estar relajado, romper con el esquema ese de soy así. No, yo no soy así. Tengo una variedad, un campo diferente de acción, entonces no soy exclusivamente así. Cuando tengo que hacerlo, lo soy, pero no soy así. Y no es que tenga varias personalidades, sino que tenemos varios lados, ¿verdad? De acuerdo al ambiente y a las personas y a nuestra relación social, pues nos comportamos, somos diferentes. Tú no te comportas con una amiga íntima, lo mismo con una amiga casual. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues lo mismo sucede, ¿no? Vamos entendiendo que hay parámetros de confianza de acuerdo a la intimidad que se logra a través de socializar cotidianamente. Por eso, nuestras formas de ser pueden ser variables de acuerdo a nuestra relación personal que tengamos con cada quien. Y podemos también comprender cómo cada persona se puede interrelacionar con otras personas, porque hay cosas afines entre esas personas. Y algunas veces, pues uno no tiene una afinidad total con las cosas como funcionan las otras personas. Y eso hace que seamos algo más reservados, más, como regularmente dicen, amargados, porque ya no nos comportamos de la manera escandalosa e infantil que nos comportábamos anteriormente, porque hemos crecido, porque hemos madurado y hemos aprendido a gobernar en parte nuestras emociones, a gobernar nuestro instinto natural. Y digo en parte porque no puedo decir que al 100% y en todo, ¿no? Porque hay cosas que verdaderamente nos mueven y se nos dificulta en gobernar en nuestro interior, pero al final, si se nos sale que no queremos que eso pase, aceptamos el error y entendemos que así como Superman es un superhombre, también entendemos que Superman tiene debilidades diferentes, sea a la kriptonita verde como sea a la kriptonita roja. ¿Cuál es la diferencia? La kriptonita verde lo debilita físicamente, pero no pierde la razón. Y la kriptonita roja le hace tener disturbios emocionales al grado de ser lo que él no es. Así que no podemos nosotros permitir que ni la kriptonita verde ni la kriptonita roja
sea demasiado fuerte en nosotros como para debilitar nuestro ser y destruirnos, o que la kriptonita roja sea lo suficientemente fuerte para desequilibrarnos y entrar en un problema que no queremos tener. Así que, aunque somos, aunque somos imperfectos, cuando tenemos una alta estima personal, no significa que somos perfectos. Significa que tenemos un claro criterio de nuestras faltas y de nuestros aciertos. Y a pesar de la madurez que podamos tener, siempre podremos equivocarnos, como también siempre podremos rectificar. Ese es el asunto. Bien, pues creo que llegamos al término de la hora y vamos con el punto siguiente. Voy a cerrar la grabación aquí, ¿verdad? Ujú.